Dime, por favor, a Mateo capítulo 22. Versículo 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como Dios en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Yo le preguntara, ¿cuál es? Espero que no sean los jinetes del Apocalipsis. Bueno, si vienen, pues qué bueno, ¿no? Nos vamos a reunir con nuestro Señor. ¿Cuál es la pregunta? Ahí le cortas. Perdón. Hazme ¿Cuál es la pregunta más importante de su vida? Si hoy le dijera, ¿cuál es la pregunta más importante que usted tendría que resolver en su vida? Déjeme ayudarle con decirle cuál es la pregunta más importante de nuestra vida. La pregunta más importante para todo ser humano es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque esa pregunta, la respuesta que nosotros tengamos, determina la manera en la que vamos a vivir esta vida, pero más importante, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Esa es la pregunta que marca un antes y un después. Esa es la pregunta que es la pregunta diferenciadora en la vida de un simple mortal, pecador como nosotros, que se equivoca, que tiene errores, que no es perfecto. Esa es la pregunta que hace la diferencia. Muchos tienen un concepto de Jesús. Si usted les pregunta quién es Jesús, muchos pueden tener una opinión. Cualquiera ha escuchado hablar de Jesús, cualquiera ha visto alguna imagen, pero pocos tienen una respuesta clara acerca de esta pregunta. Y déjeme leerle algunos pensamientos o algunas ideas que gente famosa a lo largo de la historia ha tenido. Por ejemplo, el filósofo radical francés Jean Rousseau, ¿le suena el nombre? Escribió, cuando Platón describe a su hombre justo imaginario, cargado con todos los castigos de la culpa, pero mereciendo las más altas recompensas de la virtud, describe exactamente el carácter de Jesucristo. La vida y la muerte de Jesús son las de un Dios, dice, como las de un Dios. El famoso poeta Ralph Emerson sostuvo que Jesús es el más perfecto de todos los hombres que han aparecido en la tierra. Y Napoleón aseguró, conozco a los hombres y te diré que Jesucristo no era un hombre. El filósofo y economista inglés John Stuart Mill afirmó que Jesús fue el modelo perfecto para la humanidad. Y el historiador y ensayista irlandés William E. Leakey manifestó que Jesús fue el modelo más exaltado de virtud. Escucha, un gente que no es creyente puede saber que en Jesús está toda la virtud de la humanidad. Aún algunos que no tienen el concepto claro, como yo le decía, dicen, este no fue un hombre normal. Algunos lo tratan de rebajar a un hombre común, diciendo que fue solo un gran maestro, pero la mayoría de las personas que ha leído acerca de Jesús, o por ejemplo los historiadores como Josefo del primer siglo, describen a un Jesús. Josefo dice, yo no sé si era Dios, pero lo que sé es que no era como un hombre. Y eso que era judío.
Entonces, muchas personas pueden notar algo increíble de Jesús, o muchas personas pueden tener empatía con alguna frase, alguna parábola, algún comentario que hizo Jesús acerca de algo. Muchos pueden admirar a Jesús como un moralista, alguien ético, un gran filósofo de la vida. Pero escuche, solo hay una respuesta que es la correcta, y es que Jesús es el Señor de todo. Usted podrá pensar que Jesús es un gran ser humano, que Jesús puede ser una especie de semidios, pero la única respuesta que nos puede llevar al cielo es que Él es Dios, que Él es el Señor de todo, que es nuestro Salvador y que nosotros debemos rendir nuestra vida a Él. Ahora, si se fija, estamos en la semana de la Pascua, en la cual aproximadamente el miércoles, los fariseos, los saduceos, los hedonistas han venido, los herodianos han venido a hacerle algunos cuestionamientos a Jesús para poder deteriorar su imagen ante la sociedad. Le han hecho preguntas teológicas, le han hecho preguntas sociales, pero después de que Jesús las contesta, los deja completamente callados. No hay nadie que le pueda refutar lo que él está contestando. Pero ahora es él el que toma la iniciativa y hace la pregunta más determinante en la vida de una persona. Ahora es él el que les hace el cuestionamiento y les pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿O de quién es hijo el Mesías? Ahora, todo el mundo ubicaba en los judíos, en los fariseos, esa respuesta. Todo el mundo sabía que el Mesías era la promesa que Dios les había hecho de que iba a mandar un Salvador, un rey sobre su pueblo, que iba a estar ahí y que los iba a rescatar de todo. Ahora, todos esperaban un Mesías. El problema es que si ese Mesías que ellos estaban esperando cumplía con las expectativas que ellos mismos tenían. A menudo la gente trata de seguir a Cristo, pero por un motivo egoísta. Y gente que tiene años en las iglesias, pero que solo viene a seguir a Cristo porque lo bendiga, porque le vaya bien en la vida, porque no pierda el trabajo, porque tenga prosperidad, porque el miedo de ir al infierno le causa terror y entonces quiere acercarse a Cristo. Pero mire, si en nuestro corazón no es sincero y no estamos siguiendo a Jesús por lo que Él es, entonces somos como aquel que simplemente dice Jesús es un buen hombre. Si nosotros estamos siguiendo una religión de reglas humanas, entonces simplemente para nosotros Jesús va a ser un moralista, el Mesías va a ser un moralista. Y ellos estaban tratando de adaptar la idea que ellos tenían del Mesías con lo que les convenía. Y mire, muchos podemos pensar que esta pregunta teológica que le hace Jesús es para dejarlos en evidencia y mostrar su ignorancia. Pero yo creo que esta pregunta que les está haciendo Jesús, al contrario de sus falsas intenciones, esta pregunta está cargada de misericordia. Esta pregunta es la última oportunidad que los fariseos tienen de aceptar a Jesús como su Mesías. Es una pregunta llena de amor porque a aquellos que lo han cuestionado, a aquellos que lo han atacado, les va a dar la oportunidad de que reflexionen y analicen quién es el Mesías y si realmente creen en Él o no. Por eso le digo que es la pregunta más importante de todas. Ellos tienen una respuesta. Y es una respuesta correcta, pero incompleta a la pregunta de quién es hijo el Cristo. Ellos responden de David.
porque ellos conocían la Escritura. ¿Se fija cómo ellos no eran ignorantes de todo lo que Dios había hablado en el pasado? Ellos conocían perfectamente la Escritura, por eso pueden contestar de David. Y quiero que me acompañe a esa promesa que Dios hace en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él... Bueno, voy a leer hasta ahí. Fíjese, esto le está hablando una profecía que le están dando al rey David. Y la promesa es, yo voy a levantar de tus lomos un hijo, el cual me va a edificar una casa, es decir, el templo, y yo afirmaré su trono para siempre. Todo el mundo sabía que el Mesías era hijo de David. Y evidentemente, el hijo del cual está hablando esta promesa, este pacto que está haciendo con David, no es Salomón, porque aunque Salomón edificó el templo para Dios, vea que no cumple y que es algo increíble. Dice que él afirmará su trono, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sabe qué le está prometiendo al rey David? Que un hijo de su linaje iba a gobernar sobre Israel para siempre. Todos los reyes procedían de la línea de Judá, y entonces ese Mesías tenía que ser judío y tenía que cumplir con este requisito de que Dios iba a firmar su reinado para toda la eternidad. Nosotros podemos ver la historia en el Antiguo Testamento, y Salomón no gobernó para siempre. De hecho, Salomón ni siquiera fue un rey justo. Se desvió. Y tú puedes ver que a Salomón se le dividieron los reinos. Ni siquiera gobernó Israel completamente después, sino que fue dividido por su pecado. Y después de él, si usted lee Reyes y Crónicas, es la historia de los reyes de Israel. Y en esa historia usted puede ver que ningún rey cumplía con estos requisitos. No era un rey perfecto y tampoco su reino era para siempre. De hecho, cuando vino la cautividad de Babilonia, ya no hubo más reinado en Israel, ya no hubo más monarquía. ¿Se da cuenta de eso? Cuando son llevados al cautiverio y regresan, nunca más vuelve a haber reinados. Se quisieron levantar algunos reyes, pero no hubo más reinado. Ahora, fíjese en Jeremías ahora. ¿Qué es lo que dice acerca de este rey? Jeremías, capítulo 23. Versículos 5 y 6. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Esto es, renuevo es un fruto de él. Dice, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La promesa es esa, que el rey que les había prometido Dios no solo iba a reinar para siempre, sino que iba a traer juicio, iba a ser justo, lo cual ninguno de los reyes cumplió. Ahora, si usted regresa al Evangelio de Mateo, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? En el capítulo 1, Mateo trata de rastrear la genealogía de Jesús. ¿Desde dónde? Desde el linaje de David.
el evangelio que estamos estudiando cada domingo tiene un propósito. Y el propósito de Mateo al escribir este libro, inspirado por el Espíritu Santo, es decirle a los judíos que el rey ya vino. Y el rey no era otro, sino ¿quién? Jesús. Por eso está rastreando en el primer capítulo su genealogía, y resulta que la genealogía cae de su lado paterno, que era ¿quién? Su papá, en lo natural, José. Pero también María era de la línea de David. ¿Qué quiere decir esto? Que si la monarquía hubiera continuado en Israel, el rey legítimo de Israel tendría que ser primero José, el padre de Jesús, y después tendría que ser ¿quién? Jesús. El derecho al trono le correspondería a Jesús mismo. Él tendría que haber sido el rey de Israel. Ahora, ¿usted cree que los judíos que tenían un registro tan minucioso de su linaje, de las tribus, no conocían este detalle? ¿Ustedes creen que los judíos se les pasaba algún nombre de la genealogía? ¿O ellos en el fondo sabían que ese que estaba hablando y preguntando era hijo de David? Por eso ellos dicen, sabemos que tiene que venir de David. Si usted ha leído con atención el Evangelio de Mateo en innumerables ocasiones, ¿cómo llaman a Jesús? Hijo de David. Bartimeo el ciego le dice, ten misericordia de mí, hijo de David. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué le gritaba a la gente? Hijo de David, hosana al hijo de David. Es decir, ellos sabían que Jesús no era cualquier persona. Pero escuche, esa respuesta, aunque verdadera, es incompleta, porque Jesús, después de que ellos contestan de David, ¿qué les pregunta? Entonces, ¿por qué David lo llama Señor? Diciendo, el Señor dijo a mi Señor. Si ustedes dicen que el Mesías es hijo de David, entonces ¿por qué el rey David no lo llama hijo, sino lo llama Señor? Y esa palabra Señor es una palabra de reverencia. Nosotros no ubicamos mucho la palabra con su significado como Señor. Tú le dices al Señor de las tortillas Señor, al Señor de la tienda Señor, pero la palabra Señor quiere decir amo o dueño. En la antigüedad no le llamaban a cualquier persona Señor. Era un título. Era decir, te pertenezco. Y es lo que les está preguntando. ¿Por qué David lo está llamando Señor si es su hijo? Y eso, no crean que Jesús se lo inventó. Eso está en el Salmo 110. Si me acompaña ahí. Lo que está haciendo Jesús, como muchas veces lo hizo, es citando el Antiguo Testamento. Y mire qué interesante salmo. Dice, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta es, ¿cómo puede ser hijo de David y a la vez puede ser Señor? ¿Cómo puede ser hombre al nacer de la simiente de David y a la vez ser Señor de David? ¿Sabe que eso no puede pasar?
¿Sabe que en las familias el padre, el patriarca es la autoridad y el hijo no es mayor que el padre, sino está sujeto al padre? La única manera en la que el Mesías podía ser hijo de David y a la vez Señor de David es que fuera el Dios, hombre eterno y verdadero. No sé si me explico. La única explicación era que fuera hombre y a la vez fuera Dios. Y esto en la teología se le conoce como la unión hipostática. Jesús es el Dios hombre. Es completamente hombre y completamente Dios. Y esto es lo que hace la diferencia entre un simpatizante de las cosas de Jesús y un verdadero creyente. Esto es un cambio radical. Si usted simplemente cree que Jesús fue un hombre, usted no lo va a adorar como Dios. Usted no lo va a honrar como Dios. Usted no le va a hacer caso porque es un hombre como usted. Pero si verdaderamente este que está haciendo la pregunta es Dios, entonces toda rodilla se tiene que doblar ante Él porque está hablando con Dios, el Rey y Creador de todo. Y mire, el Salmo es interesante porque dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate ¿a dónde? A mi diestra. Ahora, ¿por qué a la diestra? Porque el único que se puede sentar a la diestra de un rey es el hijo del rey. Es alguien que tiene la misma autoridad, el mismo peso de gloria y digno del mismo honor que el rey. La mano derecha es la fuerza. La mano derecha es la mano de confianza. Cuando dice, tú eres mi mano derecha, le estás diciendo, tú eres el que si no estoy yo, sé que cuento contigo. ¿Por qué? Porque tú harías lo mismo que yo. Tú tienes el mismo poder, la misma autoridad, el mismo caso que los demás te tienen que hacer, que me tienen que hacer a mí, te lo tienen que hacer a ti. Y eso es lo que el Salmo está diciendo, que esta persona que se va a sentar es el Señor y se va a sentar a la diestra y dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuál era la promesa a David? Que su hijo se iba a sentar en el trono para siempre. Y dice, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe que esto era una tradición de los reyes cuando conquistaban? Si usted ha leído el libro de Josué, cuando ellos conquistan una parte de la tierra, dice que trae a los 5 reyes y los hace venir delante de los príncipes de Israel y los ponen en el suelo. ¿Y qué hacen? Y ponen su pie sobre el cuello de ellos y después los matan. Porque eso significa victoria total, aplastante. Eso se hace, le pones el cuello al enemigo, ¿sabe por qué? Porque no se va a poder levantar más. Y la promesa es que este rey se iba a sentar a la diestra del Padre y que iba a poner a todos sus enemigos bajo su control. Ahora, déjeme decirle algo. La mayoría de nosotros crecimos pensando en un Jesús como un Jesús ¿qué? Si usted viene de la iglesia tradicional, cuando usted entra a una iglesia tradicional, usted tiene una imagen de Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué imagen tiene de Jesús? De un Jesús crucificado. Alguna vez le pregunté a alguien, ¿quién es Jesús? Y me dijo, aquel que crucificaron. Y tenemos en nuestra mente ese concepto de que Jesús está ahí crucificado. Déjeme decirle una cosa. Ahí no está Jesús. ¿Sabe dónde está Jesús? A la diestra del Padre, reinando. Y reinará para siempre. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Jesús no es un Jesús débil como nos lo imaginamos, o no es un Jesús lastimado, es un rey. Es un rey con todo poder, gloria, autoridad.
Es la hermosura de Jesús. Pero mire, acompáñame a Filipenses, capítulo 2, para ver precisamente cómo Él nos explica esto. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo me he cansado de repetirlo. Mi amado, Jesús es el Señor de su vida, usted lo crea o no lo crea. Jesús es el Señor de su vida, de cualquier incrédulo que esté en este mundo, quiera o no quiera. ¿Sabe por qué? Porque el título de Señor no se lo da la persona. El título de Señor se lo dio a aquel que tenía la autoridad para dárselo, y es Dios mismo. El título de Señor en Jesús no depende de que usted crea o no crea. Él es Señor. Yo he escuchado que en las iglesias dicen, acepta a Jesús como tu Señor y serás salvo. Escuche, quiero que no me malinterprete. La Biblia no dice eso. Jesús no depende, su señorío no depende, su reinado no depende si usted lo acepta o no lo acepta. Él es su Señor. Cuando Pablo dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos, lo que está diciendo Pablo es que con nuestra boca confesamos lo que hay en nuestro corazón. Yo le he dicho, los demonios creen en Jesús y lo toman como Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y qué hacen? Tiemblan, porque saben de su autoridad, saben de su señorío. Y escuche, hay muchas personas viviendo un cristianismo de apariencia. Hay muchas personas jugando a ser cristiano o jugando a que Jesús es su Señor y haciendo lo que se les da la gana. Pero escuche, no está tratando con un hombre. Está tratando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que toda rodilla se dobla ante Él. Escuche, cuando Él venga en juicio, toda rodilla se va a doblar, quiera o no quiera. Usted no va a tener ya la opción de decir, bueno, sí creo en Jesús, sí le voy a entregar mi vida. Su vida se va a doblar cuando Él aparezca con toda su autoridad. Y mi hermano, el deseo más grande de mi corazón es que usted esté del lado correcto. La Biblia dice que Jesús es la piedra del ángulo sobre la cual se edifica la maravillosa obra milagrosa de Dios que es la iglesia, sobre la cual se edifica nuestra vida. Él puede ser nuestra piedra de ángulo, nuestra piedra de fuerza, nuestro confort, o también dice, para algunos, es la roca de tropiezo. Y algunos caerán sobre esa roca y serán quebrados. O para usted el hecho de que Jesús sea el Señor de todo es una bendición, o va a ser un juicio. Amado, esta pregunta es la más importante de todas.
Y si hoy está aquí, es porque igual que en el tiempo de Jesús, Dios está teniendo misericordia de nosotros. Al igual que como Jesús en su tiempo pronunció esta palabra para que la gente se arrepintiera y volviera a Cristo y volviera en adoración a Él y en arrepentimiento, era la oportunidad que ellos tenían. Al igual, cada que se predica el Evangelio es la oportunidad que un pecador como usted y como yo tiene para arrojar nuestra vida a Cristo y entregársela a su señorío por completo. Yo no sé cómo ha venido a Cristo, pero le aseguro que ninguno de nosotros ha venido a los pies de Cristo en el mejor momento de su vida. Todos llegamos a Cristo en el peor momento de nuestra vida. Y esa es la misericordia tan grande que Él tiene, que es en el peor momento de nuestra vida que nosotros podemos voltear por gracia de Dios y ver que Él es el Señor de todo y que nosotros estuvimos toda nuestra vida viviendo para nosotros mismos, viviendo para nuestros placeres y que de eso no se trata la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida si al final la perderá? Les dijo Jesús. ¿De qué le sirve tener muchas cosas en esta tierra, mucho tiempo en esta tierra, si al final todo se va a ir al infierno? Bueno, las cosas no, nada más usted. Bueno, espero que no usted. Deseo que no. Pero mire, quiero mostrarle a nuestro Señor en 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es precisamente lo que decía el Salmo, ¿verdad? Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto está en perfecta concordancia con todo lo que estamos viendo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo esto. Está dando la explicación. Dice que cuando Él reine va a sujetar a todos sus enemigos. Yo espero que usted no sea del lado de los enemigos, pero Él los va a poner a todos bajo el estrado de sus pies y sobre todo a un enemigo que nunca en la historia hemos podido vencer. El peor enemigo del ser humano, aquel que no tiene remedio. ¿Cuál es? La muerte. Aquello que ha hecho estragos en nuestra vida, aquello que tanto le tememos, aquello que es irreversible, aquello que cuando nacemos y somos conscientes después sabemos que hacia allá vamos. El único que es Señor y puede sujetar todo, ¿quién es? Jesús. Y dice, y nadie puede estar sobre Él porque Él es el que sujetó todas las cosas. Amado, no sé si hoy puede entender esto. El Rey de Reyes. Jesús es aquel que todo corazón anhela. Jesús es solamente lo que puede llenar un corazón vacío. La gente busca llenar su corazón de un montón de cosas materiales, de fiestas, de lujuria, de placeres, que solamente lo acercan más al infierno.
y hacen su hueco en su corazón más grande. Yo sé que usted me entiende. ¿No es cierto que cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos para llenar esos huecos? Y no es cierto que cuando estábamos tratando de llenarlos, había cada vez más insatisfacción en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque lo estábamos tratando de llenar con algo tan pequeño que no puede cubrir un hueco tan grande. El único que puede llenar nuestro corazón es aquel que llena todas las cosas. Aquel que es el Señor de señores, el Rey justo y verdadero. Si usted pensaba que usted puede gobernar su vida como se le dé la gana, no es cierto. Usted puede pensar que está haciendo lo que se le da la gana y que nadie le dice cómo hacer las cosas, pero déjeme decirle que la Biblia enseña que usted no está usted no es amo de su propio destino. Usted es esclavo de su propio pecado. Mientras usted diga, nadie a mí me va a decir nada, yo hago lo que quiero. No, usted no hace lo que quiere. Usted hace lo que su pecado le dice. Usted vive para su pecado, trabaja para su pecado y su pecado lo controla. ¿Quién es el único que puede liberarlo de eso? Aquel que tiene más autoridad que el pecado, aquel que venció el pecado, aquel que puso bajo sus pies a todos sus enemigos. Es el único que le puede dar la verdadera libertad. Pero escuche, el cristianismo moderno piensa que Jesús lo libera del pecado para que usted vuelva a hacer lo que le dé la gana. Al cabo ya no hay condenación porque ya no hay nadie que nos pueda condenar por el pecado, pero no es cierto. ¿Sabe para qué lo libera y de qué le da libertad? Le da la libertad de ya no ser esclavo del pecado para que ahora usted sea libre de obedecer con todas sus fuerzas y con todo su corazón a Dios lo que antes no podía hacer. Para que antes que no se podía rendir y doblar su rodilla por usted mismo, ahora por gracia usted puede entregar su vida y doblar todo lo que usted tiene para ser libre de entregarse a Él. Mire, acompáñeme a Apocalipsis. Capítulo 11. Versículo 16. Voy a leer desde el capítulo 11. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que... estoy leyendo el 11. Es para ver si estaba atento o no. Capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una descripción de lo que va a pasar cuando Él regrese. Amado,
aunque la primera vez vino como un cordero a entregarse por el perdón de los pecados, Él es Señor y Rey. Y esta es la promesa, que un día va a regresar. ¿Sabe por qué los fariseos no aceptaban la verdad o no querían la verdad? Porque ellos podrían saber que Jesús era el Mesías, pero ellos no querían un Mesías así. Ellos querían un Mesías militar, un Mesías que entrara a Jerusalén con un caballo y conquistara a los romanos y les entregara todas las tierras por herencia, que les diera una prosperidad real. Eso es lo que ellos querían, eso era lo que ellos anhelaban en su corazón. Y como Jesús no cumplió con su estándar o su expectativa, ¿sabe qué hicieron? Lo rechazaron. Aún en esta última oportunidad que ellos tienen de decir, sean conscientes de quién es el Hijo, el Mesías. De que ellos prefirieron rechazarlo. Pero esta es la verdad. Que aunque en la primera ocasión vino como un cordero, en la segunda ocasión va a venir con un rey. Y va a venir como un rey, con un jinete. El rey militar que ellos querían va a regresar para tomar todo lo que es suyo y hacer justicia. Y va a hacer justicia con todos, de modo que nadie va a poder decir, Jesús, eres injusto. Jesús, no me diste la oportunidad de entregarte mi vida. Nadie va a poder tener esa excusa. Yo nunca supe. Si hubiera pensado que tú eras el Cristo, Él simplemente va a venir y va a ejecutar. Mi amado, cuando hizo esta pregunta a Jesús, era el momento de misericordia y gracia más grande que los fariseos estaban teniendo. Mi amado, no era un simple pastor mortal el que se los estaba preguntando. Era aquel que era el alfa y el omega. Era aquel que era el único digno de tener una respuesta clara. El único que podía condenarlos les dio la oportunidad de salvarse. Y ellos decidieron rechazar a su rey. Amado, yo sé que hay muchas personas que admiramos y que usted daría todo por ellas, pero el único que merece todo de nosotros es aquel que se humilló y vino a este mundo como siervo en forma de hombre y se entregó para que nosotros fuéramos salvos. Cuando Pablo describe esa escena, dice, se humilló. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el universo, el valor más grande de todo el universo, todos los seres humanos, mi estimado, todo lo que hay en la tierra, todo el oro que se imagine, todos los planetas y el universo, no se comparan con el valor que tiene Cristo. Y aquel que tenía todo el valor, vino y se hizo como uno de nosotros, un simple hombre. Es la humillación más grande. Nosotros nos creemos dioses. Nos creemos reyes en esta tierra. Solo vea la sociedad, solo vea la ciencia, lo que dice. Y aquel que lo es todo, vino humildemente y ofrece la salvación a todo aquel que cree en Él. Porque dice que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Mi hermano, el Salvador tenía que ser hombre como representante de la humanidad, pero escuche, no bastaba un hombre para cubrir el pecado o para quitar el pecado de toda la humanidad. ¿Sabe?
tenía que ser Dios. El sacrificio por el pecado de toda la humanidad tenía que valer más que toda la humanidad. Y ese es Jesús. Amado, no vaya a ser que hoy tenga la última oportunidad de su vida y tenga el Evangelio enfrente y el mensaje del Hijo de Dios, y usted decida seguir siendo su rey y su Señor y no doblar su rodilla. Amado, yo no tengo la vida comprada. Yo no sé qué me puede pasar saliendo de aquí o a cualquiera de ustedes. Pero este es el mensaje más importante y más esperanzador que tiene la humanidad. Que el Señor de señores vino para entregarse por usted. Me encanta lo que dice Pablo, cómo lo hace personal en Gálatas, y dice, el cual me amó a mí y se entregó por mí. A veces pensamos en Jesús como lo más valioso y decimos, sí, se entregó por toda la humanidad. No, mi hermano. Pablo lo lleva al plano de decir, por mí que no lo merecía, por usted, aquel que es la persona más importante del universo, lo hizo por usted, aquel que es Señor de los señores, lo hizo por usted, y el que es el Rey de los reyes, lo hizo por usted. Él no es un buen tipo para rogarle que usted lo acepte hoy. Él es un rey amoroso que ofrece su reino a todo aquel que deje su vida a la puerta de su reino y diga, solamente quiero una cosa y es a ti. Así es que, mi amado, yo lo invito a que usted el día de hoy, si usted no le ha entregado su vida a ese rey, usted lo haga. Dice al final de Mateo 22, en el versículo 46, que nadie más pudo osar a cuestionarlo algo. Porque si él iba a ser Dios, tenía que hablar como Dios, sin error. Si él era Dios, tenía que amar como Dios. Si él era Dios, tenía que hacer las cosas que Dios haría. Si él era Dios, tenía que tener el poder de Dios. Y escuche, él hizo todo eso. Él hizo todo eso, pero en la dureza de su corazón los llevó a rechazarlo. Mi amado, reflexione en esto y no vaya a ser usted un fariseo más que sabe algo acerca del Mesías, pero que con su vida lo niega. ¿Por qué no me acompaña a orar